¿Y a usted ya le hizo justicia a la revolución? Creo que no, pienso que seguimos oprimidos, pero de diferente forma. Que ha cambiado muy poco la situación de los mexicanos con respecto al pasado. No me la he hecho solito por allí, pero a eso vengo ahorita a ver si consigo algo. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era de Villa, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Los pueblos, en un esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y de justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Con estas palabras se inicia el preámbulo del Plan de San Luis, enarbolado en 1910 como bandera revolucionaria en contra de la dictadura, de la injusticia y de la opresión. La revolución de 1910, encabezada por Francisco I. Madero, como toda revolución, fue el desenlace de un largo proceso, acelerado por la actitud de un régimen que se mantenía en el poder a espaldas del pueblo y que protegía a unos cuantos que acaparaban la riqueza del país, ahondando la desigualdad política, económica y social entre los mexicanos. Francisco I. Madero y el Movimiento Popular de 1910 fueron el hombre y el acontecimiento que, más allá de las conmemoraciones y de los discursos, constituyen un jalón de profunda significación histórica en la lucha del pueblo de México contra la represión, el fraude, la explotación, la arbitrariedad y el capricho de los poderosos. 1910, 1980, 70 años. Demasiado tiempo sobre las espaldas de una revolución. La revolución ha sido traicionada. El esfuerzo patriótico del presidente Madero y de los mejores hombres de la revolución naufraga por la traición de los herederos del viejo régimen, y el cuartelazo de Victoriano Huerta incendia nuevamente el país. Derrotado el usurpador, el movimiento revolucionario deviene en lucha de facciones. Fracasan los propósitos de unidad. Villa, Zapata, Carranza, destrucción, odio y muerte son el balance de la guerra entre hermanos. 1 millón de vidas cegadas. La ambición de poder y de dominio por encima de los intereses de la patria y de la misma Constitución, promulgada como norma suprema para garantizar los derechos del pueblo. Una vez más, el caudillo o el jefe máximo, nuevamente la opresión, el fraude electoral, la arbitrariedad y la injusticia. La revolución ha sido traicionada. Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte. Ay, corazón, porque no amas. ¿Y a usted ya le hizo justicia a la revolución? Se ha dicho por ahí que la revolución quería un cambio
una meta, un fin. Ahora, si nos ponemos a pensar en la situación de mis compañeros, hay más del 85% de compañeros que aún no se les ha hecho justicia, no se les ha dado su plaza. Concretamente me refiero a lo que pasa en el estado de Nayarit. Para que una revolución se traduzca en justicia y libertad para un pueblo, debe gestarse primero en las conciencias. Debe constituir una convicción amplia y profundamente compartida y una decisión de luchar y vigilar por sus objetivos, para cerrar el paso a oportunistas y aventureros que, con el pretexto de que la revolución es un proceso permanente, postergan indefinidamente la instauración de una auténtica república democrática en la que el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad del pueblo libremente expresada a través del voto. Sufragio efectivo, no reelección. Lema que Francisco I. Madero hizo suyo para reclamarle, no sin ironía, al anciano dictador el incumplimiento reiterado a su compromiso para que ningún grupo se impusiera y perpetuara en el poder. Sufragio efectivo, no reelección. Postulados revolucionarios que ha adoptado la República como lema y que deben ser defendidos y respetados, porque en el pueblo mexicano reside esencial y originariamente la soberanía nacional. Y esta la ejerce a través de autoridades legítimas sujetas al imperio de la ley. De Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial. ¿Y a usted ya le hizo justicia a la revolución? No creo. ¿Por qué? Porque no se nos ha cumplido, por ejemplo, el caso de las tierras que tenemos muchos problemas en el ejido. Y no se nos ha resuelto nada de eso. En su genuina manifestación popular, el movimiento revolucionario desarrolló desde 1910 un hondo sentido de reivindicaciones sociales. Frente a las oligarquías nativas y extranjeras, frente a los privilegios de individuos y grupos, el pueblo mantiene la exigencia de justicia y solidaridad social que se traduzcan en oportunidades reales de educación y de trabajo, de salud y de seguridad, de vivienda digna, de información veraz y oportuna, de libre organización social y política. En suma, los mexicanos mantienen viva a 70 años del inicio de la revolución su exigencia de un cambio democrático de las estructuras políticas, económicas y sociales que le permitan decidir el destino personal y colectivo en función del bien común nacional.
¿Y a usted ya le hizo justicia a la revolución? Yo pienso que no. ¿Por qué? No se está respetando el voto en ninguna parte, sobre todo en nosotros, ¿verdad? En Matamoros, Tamaulipas. No se está respetando, se nos está presionando. Pues yo creo que no, porque todo está muy caro y no hayamos qué hacer nosotros que somos a provincia. Ciertamente, la mayoría de los mexicanos aún espera que les haga justicia la revolución. Y por esto, Acción Nacional encabeza la lucha para lograr una verdadera justicia social, que se logre una auténtica libertad sindical, para que los trabajadores elijan libre y democráticamente a sus representantes, dejándoles la libertad individual de afiliación política. Luchamos por una verdadera seguridad social que alcance a todos los mexicanos sin distinción. Nos preocupa y me preocupa la situación del campo y del campesino. Luchamos por conseguir unas condiciones óptimas de vida, logrando así su elevación personal, su educación y su preparación. Luchamos por una justicia económica para lograr salarios suficientes para obreros, campesinos y empleados públicos. Exigimos el manejo honrado del dinero del pueblo. Exigimos el respeto al voto popular para que los gobernadores y los ayuntamientos sean autoridades legítimas al servicio del pueblo. Exigimos que los diputados locales sean elegidos por la ciudadanía como sus representantes auténticos. Aceptamos dar la batalla en el estado de Puebla junto con candidatos a presidentes municipales y a diputados locales para que la democracia sea una realidad en la tierra de Aquiles Cerdán. Acción Nacional está dando la pelea en los ayuntamientos y por diputados locales en el estado de Guerrero. Acción Nacional está luchando en el estado de Tamaulipas con Gregorio Chapa Saldaña como candidato a gobernador y con candidatos a diputados locales y ayuntamientos. Nosotros cumplimos, ciudadanos. El día de las elecciones, cumplan ustedes. Participe en el cambio democrático. Vote por los candidatos de Acción Nacional. Cruce los distintivos azules del PAN. Desde su fundación, el Partido Acción Nacional, como lo hicieron los precursores y combatientes de la revolución, lucha por el cambio democrático de las estructuras, cambio hacia la justicia, con igualdad en las oportunidades de educación y de trabajo, de salud y seguridad, de vivienda digna, de información veraz y oportuna, de libre organización social y política, para que en nuestra patria ya no haya mexicanos de segunda clase, marginados por la miseria, la ignorancia y la explotación y la opresión política. ¿Y a usted ya le hizo justicia a la revolución?